Bueno, en esta ocasión vamos a manejar un tema que se llama enfermedad terminal, el paciente y su familia. Un tema que consideramos desde el programa Crisálidas de cuidado paliativo de mucha relevancia para la atención de nuestros pacientes. Primero que todo vamos a definir qué son los cuidados paliativos. Se define como un programa de tratamiento destinado a mejorar la calidad de vida y las condiciones de los pacientes quienes padecen de enfermedades sin respuesta al tratamiento curativo y que en consecuencia necesitan atención para qué? Controlar los dolores físicos, los diversos síntomas y el sufrimiento como tal, con el objetivo de conseguir plenitud en sus últimos días de vida. Los cuidados paliativos centran su trabajo principalmente en las siguientes características. Primero, la presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva. La falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. La presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Y un gran impacto emocional en el paciente y en la familia, incluso en el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Existen unas bases sobre las que se asientan los cuidados paliativos, y estas son: primero, se prioriza el cuidar frente al curar, por lo que sigue teniendo sentido cuando la medicina no ha conseguido su objetivo. Este hecho de cuidar supone que para los médicos una gran frustración, ya que choca con toda una gran masa de conocimientos de la medicina, sin considerar que esta disciplina, esta profesión, pues tiene una connotación social, histórica, donde se consideran omnipotentes, de que todo se puede, todo se logra, ¿sí? Pero hay algo que es la muerte que definitivamente pues, es inevitable en todos los seres humanos. Se valora la subjetividad y el tratamiento individualizado. Siempre se van a tener factores personales, espirituales y emocionales. Nunca se va a ver de la parte solamente física o de la parte de la enfermedad. Se reconoce la relevancia de otros profesionales implicados en el cuidado. No solamente es el direccionamiento del médico, ¿sí?, sino de todo el equipo multidisciplinario que acompaña esa atención. Fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, jefes de enfermería, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, cuidadores, el personal administrativo también incluye ahí, porque entonces, ¿quién se encarga de todo ese trámite administrativo? ¿Cierto? Tiene una función preventiva, ¿sí?, en la que no se conceptualiza el concepto de muerte como algo patológico, sino como una parte fundamental y natural de la vida, del proceso de vida. La unidad de trabajo es tanto el paciente como la familia, considerando igual de importante al proveedor de cuidados y a ambos. No solamente se va a centrar el cuidado o la atención en el paciente, sino también en su familiar. Ahora viene un aspecto muy importante que es la familia. La familia es un elemento básico para poder garantizar el cuidado de los pacientes terminales, siendo necesario e indispensable la participación durante todo el proceso de enfermedad, ¿cierto? Es necesario prestar una atención y proveer los cuidados no solamente a los pacientes, sino también a los familiares. ¿Por qué? Porque los familiares al enterarse de que su
papá, mamá, hermano, esposo, esposa, quien sea su familiar que esté ahí, atravesando por ese diagnóstico, por ese reconocimiento de esa nueva enfermedad, ¿sí? Va a suponer una crisis emocional muy grande, mmm, que va a afectar muchos aspectos de su vida, ¿sí? Dificultades a nivel físico como cuáles. Cansancio, todo el tiempo van a estar agotados. ¿Por qué? Porque son los proveedores de ese cuidado. Pérdida del apetito, no quieren comer porque les genera llanto ver a su familiar que definitivamente no quiere comer, que está mucho dolor, que tiene muchos síntomas asociados. Cambios en el peso, obviamente debido a la pérdida del apetito, ¿sí? Alteraciones en sus ritmos cronobiológicos. Se altera que pueden dormir solamente 1, 2, 3 horitas y siguen con la misma actividad o con la misma rutina de cuidado, ¿sí? Entonces, en donde empiezan a evidenciarse mucha sobrecarga en ese cuidador. En el ámbito emocional vamos a encontrar que hay reacciones de negación, ¿sí? Reacciones de negación es que no, definitivamente no, pero un ejemplo, mi papá, yo quiero que no, es que mi papá se va a parar de la cama, es un paciente ya con un cáncer avanzado, ya metastásico, que definitivamente ya no hay cura, definitivamente, y que a pesar de que se haya hablado del tema, que a pesar de que no quieran que no se le realice ninguna maniobra invasiva para salvar la vida en caso de que se altere, pero está en esa negación. No, yo quiero ver a mi papá levantarse, yo quiero que vuelva a caminar, pero es que él era un hombre activo, es que él era el quien respondía por todo aquí, entonces ¿quién va a hacerlo? Yo no puedo. Entonces empieza una cantidad de emociones y reacciones de negación y de culpa. Empiezan sí, emociones como la cólera. La cólera es que definitivamente se pone de muy mal humor y reacciona, se pone muy hiperreactivo, que con cualquier cosa que le mencionen las personas, los personajes de cuidado o los personajes de la salud que están atendiendo, pues va a reaccionar de manera grosera o de manera brusca, ¿ya? Pueden también tener miedo, definitivamente no quiero que me le hagan, no, que es que si me le dejan de dar tal medicamento, pues entonces va a sufrir, no, hay que explicarle en medida en que ellos entiendan, muy pausadamente, que ellos atiendan a, ¿sí? Una mirada de frente, ¿sí? Que ellos puedan realmente asimilar y empezar a asimilar ese nuevo proceso. Se presenta una ambivalencia afectiva, ¿sí? Que se caracteriza por sentimientos contradictorios. ¿Cuáles son esos? Pues yo quiero cuidar a mi familiar, quiero cuidar a mi papá, quiero que esté aquí conmigo, pero también quiero que deje de sufrir. No quiero verlo sufrir, pero lo quiero conmigo. Entonces ahí empieza una ambivalencia de emociones. Bueno, quiero, pero no quiero. Entonces, es muy importante desde su rol de auxiliar de enfermería o de cuidadores, lo que les mencionaba en una anterior capacitación, cuando se hizo la introducción a la atención de enfermería en cuidado paliativo, es eso, esas son medidas no farmacológicas. El hecho de que usted pueda sentarse a conversar sobre el tema, permitirle expresar ese sentimiento de dolor, de llanto, ¿sí? Se pueden dar, si ustedes así lo permiten, así lo quieren, darse la oportunidad de darle un abrazo a esa persona o a ese cuidador, decirle, pues no podemos hacer nada, yo desde mi rol de cuidador o mi rol de auxiliar, pues no puedo hacer sin mayor cosa, pero estoy aquí, estamos aquí, tratemos de brindarle lo mejor, hagamos esto, implementemos estas otras cosas, eh, ¿sí? Que se les vea, que ellos sientan realmente que
ustedes son un apoyo, ¿sí? Que no son un profesional más que está ahí solamente para cambiarlo, para hacerle su aseo o colocarle sus medicamentos y ya, sino que vean en ustedes esas personas que puedan entablar una conversación, que eh, puedan en momentos de risa, en momentos estarán muy enojados. Si son esas personas que realmente son conscientes, luego van a recapacitar y luego van a decir, bueno, qué pena señorita, qué pena joven, eh, yo ayer estaba muy molesto, muy enojado y no pude, qué pena, le respondí mal. En la medida en que nosotros vamos entrándonos en esa apertura de ese familiar, permitirle toda esa expresión de emociones, les aseguro que ellos van a comprender, más que encontrar esa reactividad en el personal, que no señora, a mí no me grite, pero es que yo no estoy aquí para cocinar, yo estoy aquí para, sí, más que generar ese tipo de discusión, y ese tema de discusión es como generar la escucha, esperar a que termine de hablar o que termine de llorar para usted entrar y poder explicar la situación. Y esa, porque surge esa necesidad de que ellos quieren ya, no quieren verlo sufrir, entonces se sienten, se autoflagelan y se autoculpan porque es que quieren o piensan que con dejar de hacer una actividad o dejar de colocar algún tipo de medicamento o empezar con una terapia que el médico le haya establecido, va a querer matar a su familiar. ¿Sí? Es muy común esa sensación, esa ambivalencia afectiva que no deja como, y eso muchas veces al paciente, cuando el paciente está inconsciente, o está en un proceso de inconsciencia profunda, pues a nivel espiritual eso bloquea muchas cosas y no deja que esa persona pues parta de la mejor, de la manera más natural. ¿Sí? En la parte social, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar problemas laborales, aislamiento social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces todo el tiempo va a estar allí, allí, allí en la casa, no quiere salir o definitivamente no quiere permanecer en la casa, sino que estar por fuera. ¿Sí? Entonces, empiezan a tener problemas en sus empresas, entonces empiezan a, eh, pues ausencia laboral, entonces los despiden, generan despidos, desempleos. Entonces imagínense toda esa carga emocional que puede generar una enfermedad terminal en un paciente. No solamente es el paciente quien está atravesando su enfermedad, es todo su entorno. ¿Cuáles son las variables que influyen en la experiencia de la enfermedad? Pues la edad, ¿sí? Tanto de la persona, tanto del paciente, ¿sí? Como de los miembros de la familia. Entonces, no es lo mismo la muerte o ver la muerte de un abuelo, ¿sí? Que no ha podido hacer un proyecto de vida que la de un niño, ¿sí? Siempre a los niños se les excluye ese proceso de enfermedad, siempre se les excluye, no el abuelo porque el abuelo está así, no quiero que lo vean, no, sí, los excluyen completamente de esa relación que se debe tener con la muerte. El rol que desempeña la persona enferma, el paciente. La enfermedad obliga a que todos los miembros en, a un momento, obliga a todos los miembros a un momento de transición, ¿sí? En el que tendrán que ya como hacerse cargo de cuál era el rol que desempeñaba. Supongamos el mismo ejemplo del señor que está enfermo, el papá de Pepita. Entonces Pepita es una mujer profesional que tenía un empleo, era una ingeniera de sistemas, era la encargada de toda la parte de sistemas de información de una empresa, X empresa.
Resulta que su papá le descubrieron un cáncer ya muy terminal, muy avanzado, metastásico, y eran solamente el papá, ella y su hermana, una hermana menor que también estudia, una menor de edad. Entonces, ¿qué pasa? La menor de edad no puede hacerse cargo de todas las responsabilidades que genera el cuidado de su papá. Entonces, esta señorita que le llamamos Pepita, pues entonces va a tener que nuevamente reorganizar su rol. Ya no va a ser el rol de hija, sino que va a ser el rol de cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque la cabeza de hogar, que era su papá, pues está atravesando una enfermedad terminal y que lo más probable es que fallezca en los próximos meses o en las próximas semanas. Entonces, tiene que empezar a reestructurar todo y decir, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Cuando se muera mi papá, ¿qué voy a hacer con mi hermana? Entonces, ¿y mi vida? ¿Sí? Entonces existen unas variables que influyen en la experiencia de la enfermedad. Entre ellas está la edad, ¿sí? Tanto del paciente, porque no es lo mismo que la muerte de un abuelo, ¿sí? A la del niño. ¿Sí? La edad de los miembros de la familia también es importante. Y una consideración es que los niños normalmente suelen ser excluidos del entorno de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no queremos que los niños sufran, porque no queremos que los niños atraviesen un proceso de enfermedad y de muerte, de partida. ¿Sí? Y es algo que hay que empezarlos a involucrar. Los niños empiezan a tener conciencia de la muerte a partir aproximadamente de los 5 años. Empiezan a hacer bosquejos en su cabeza de que existe, obviamente, que se va al cielo. A partir de los 7 años se empieza a estructurar muy bien claramente eh, lo que es la muerte, ¿sí? El concepto de muerte. Y a partir de los niños de 7 años ellos ya entienden y comprenden qué significa la muerte. Entonces es importante incluirlos a ellos en ese proceso, para que ellos desde su niñez, desde su juego, desde su rol, ¿sí? También hagan parte fundamental de esa experiencia, ¿sí? De esa experiencia final de vida de ese familiar, cual sea, ¿sí? Sea el abuelo, sea el papá, sea la mamá, el tío, donde haya ese vínculo afectivo con ese niño. El rol que desempeña la persona enferma, ¿sí? También es importante. ¿Por qué? Porque la enfermedad o este proceso nuevo de enfermedad obliga a que a todos los miembros que están alrededor de ese paciente pues hagan una transición, ¿sí? Si es una sola persona, la persona que está al cuidado directo, la que está a la cabeza de los cuidados de ese paciente, ¿sí? Pues tendrá que organizar y tendrá que reorganizar sus roles, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que hacerse cargo de ese rol que ocupaba ese paciente, ese familiar, ¿sí? Entonces, partiendo del ejemplo anterior, donde mencionábamos a Pepita, que era la hija del señor, el paciente que estaba enfermo con un cáncer terminal, y tiene su hermana, solamente son ellas dos. Entonces no hay nadie más. Su hermana es una menor de edad que estudia todavía en un colegio, entonces no puede hacerse el cargo de esa responsabilidad. Entonces, ese cambio, ese rol, mm, ese nuevo rol que le toca apropiarse a Pepita, que es la hija mayor del señor. Entonces toca modificar su dinámica personal, su dinámica de su yo. Yo ya paso a un segundo, entonces es una ambigüedad entre dejo mi yo y me ocupo de las cosas del rol de mi papá, porque me toca ocuparme, porque me toca hacerme cargo de las cosas de la casa, de los gastos, pero entonces en ese llega un dilema, una ambivalencia de que, pero entonces, si yo me ocupo de las cosas, entonces ¿quién lo va a cuidar? Entonces llegan a esa, esos sobrecostos financieros en un entorno familiar donde pues la persona que
suministraba los recursos era esa persona enferma. ¿Ya? Entonces ahí empiezan a haber una cantidad de emociones, una cantidad de sentimientos y de culpas, mmm, que nosotros como personal de enfermería y como cuidadores de enfermería, que se busca básicamente brindar compañía, brindar apoyo emocional, eh, brindar escucha, ¿sí? Y por qué no brindar alternativas, ¿sí? Alternativas, dar consejos, pero siempre estar ahí como dispuesto a tener esa mente abierta, a escuchar y no juzgar porque Pepita llega enojada, porque Pepita llega cansada, a gritar, quizás en un momento sí hiere nuestros egos y nuestros sentimientos, nuestras, ¿sí? Porque dirá, bueno, nosotros no estamos aquí para aguantarnos los gritos, ni el mal genio, ni la rabia de Pepita, ¿cierto? Pero entonces en algún momento pongámonos en esos zapatos de Pepita y digamos, bueno, Pepita, ¿qué es lo que está sufriendo? ¿Por qué está reaccionando de esa manera? Entonces, como están permanentemente ustedes al frente del cuidado, pues van a evidenciar esas dinámicas familiares, ¿sí? Esas dinámicas que ustedes dicen, increíble cómo una persona puede soportar tanta fatiga, tanto cansancio, tanto dolor, tantas emociones al mismo tiempo, ¿cierto? Existen otras características psicológicas, ¿sí? Mm, que van a ser muy claves en ese funcionamiento y en esa dinámica familiar, ¿sí? Ahí va a ser fundamental que haya una comunicación muy abierta, muy fluida, donde, donde ese familiar, ese cuidador primario que está a la cabeza, tenga la facilidad de reorganizar toda esa dinámica familiar, ¿sí? Organizar toda esa batería de recursos que algunos lo tienen, algunos no, y no me refiero a los recursos financieros, sino a los recursos emocionales, ¿sí? A los recursos incluso físicos, ¿sí? Porque eso también agota, agota porque empieza a haber una sobrecarga física, empieza a haber muchas cosas alrededor que, que finalmente enferman a ese cuidador. Otra variable es el lugar en que se encuentra ubicado el paciente. Es importante que esas primeras intervenciones llevadas a cabo por el equipo de paliativos sea siempre primero, mmm, evidenciar en qué ámbito se va a mover, en qué ámbito se va a hacer. En nuestro caso, obviamente, es el ámbito domiciliario, ¿sí? La casa del paciente, donde quizás de alguna manera es mucho más fácil, entre comillas, el cuidado, ¿sí? Mejorar la calidad de vida del enfermo, porque la tasa de infecciones o de infecciones van a ser menor, ¿sí? Mm, las enfermedades psiquiátricas en los cuidadores, porque también genera muchas cosas. Los cuidadores también empiezan no me refiero a los cuidadores de personal de salud, sino los cuidadores primarios, a los familiares, empiezan a generar tanta distorsión emocional, tanta sobrecarga emocional que pueden llegar a desarrollar una enfermedad, tipo una depresión, tipo unos cuadros de ansiedad muy severos que puedan llevarlos a una depresión severa. Otra variable importante son los recursos que tiene la familia, qué tanto apoyo social hay, cuál es el vínculo con una familia, con las familias extensas, ¿sí? El nivel de educación, el nivel de formación, ¿sí? La capacidad de pedir ayuda, porque no todos tienen esa capacidad de decir, levantar la mano y decir, no soy capaz, no puedo con esto, es imposible. Pues muchos se tragan cosas, asumen cosas, no, yo puedo, yo debo poder por mi papá, yo debo poder por mi mamá, porque es que yo debo devolver, y empiezan a sobrecargarse, y pues
empiezan a ver la enfermedad como algo catastrófico, como algo que les partió la vida definitivamente, pues nunca van a volver a ser los mismos. Bueno, entonces como objetivos terapéuticos podemos tener que hay que manejar las pérdidas asociadas a la enfermedad, hay que facilitar que los familiares puedan despedirse de sus seres queridos, escuchando sus deseos y sus necesidades. Hay que prestar atención y derivar posibles patologías que puedan aparecer en algún miembro de la familia, teniendo en cuenta las reacciones de cada situación en particular. Hay que fomentar que los miembros de la familia se organicen para buscar un equilibrio entre atender al paciente y mantener las actividades de descanso y ocio. ¿Esto qué nos ayuda? Nos va a ayudar a que no solamente sea una sola persona la encargada directa de los cuidados y la atención de su paciente, sino que y se va a evitar una posible sobrecarga al cuidador. En relación con la implicación de todos los miembros, hay que compatibilizar sus planes vitales y el cuidado del paciente, o sea, que hay que definir qué planes son los que tiene cada miembro de la familia o la persona que está como al cuidado principal y determinar qué es lo que ellos pretenden de su paciente. Ya, porque partiendo del pronóstico de la evolución de la enfermedad, pues se tiene que tener claridad al respecto, se tiene que tener mm, una mayor comprensión de cuál es el objetivo de todos sus cuidados, ya porque cada familiar pues va a querer siempre tener un espacio con ese familiar, querer desarrollar unas actividades diferentes, pero entonces por eso hay que llegar a un consenso entre todos y definir cuáles son las actividades que se van a desarrollar con ese familiar. Hay que evitar el aislamiento social, fomentando la vinculación de los familiares con esos sistemas de apoyo. Hay que prevenir el duelo patológico. ¿Cómo lo prevenimos? Pues, la idea es identificar emociones muy frecuentes, muy constantes en los cuidadores. De esa manera podemos alertar al equipo de cuidado paliativo, al equipo psicosocial, con el fin de que haya una mayor profundidad en el estudio de esas emociones, identificar si efectivamente está desarrollando o no un duelo patológico. Vamos a hablarles de la sobreprotección del enfermo. Entonces aquí consiste en, en privarle al paciente de asumir sus propias responsabilidades, como cuáles, como tomar decisiones, incluso necesidades tan básicas como el alimentarse, el asearse ellos mismos, el hecho de que se subvalore esa capacidad, sea poca o sea mucha que tiene el paciente para hacer sus actividades, pues eso lo limita y eso genera unas emociones de minusvalía en el paciente, ¿no? Genera sentimientos de infravaloración y en los casos extremos, pues va a llevar a que vamos a infantilizar a los pacientes que no pueden hacer absolutamente nada y todo hay que dárselos, sabiendo que el paciente pues evidentemente lo puede hacer solo, ¿sí? Entonces hay que empezar a fomentar ese tipo de actividades de autocuidado y no llegar a ese extremo de sobreprotegerlo, ¿sí? Porque ellos, y más si es una persona que fue muy activa antes de desarrollo y aparición de su enfermedad, pues ellos empiezan a presentar síntomas depresivos, ¿sí? A sentirse que no valen nada, que no son nada y que ya definitivamente por eso empiezan a aparecer esos síntomas de que yo ya me quiero morir, yo ya no quiero estar en este mundo, yo ya no sirvo para nada. Entonces empiezan a aparecer esos síntomas, ese llanto fácil, contando experiencias o contando situaciones que él hacía o actividades que él hacía rutinariamente y que ahora ya no puede. En cuanto a la sobrecarga del cuidador, pues vamos que la Organización Mundial de la Salud en el año de 1999 la define como la persona del entorno de un paciente que asume voluntariamente el papel de responsable del mismo en un amplio sentido.
Este individuo está dispuesto a tomar las decisiones por y para el paciente y a cubrir las necesidades básicas del mismo, ya sea de manera directa o indirecta. Este término de sobrecarga al cuidador, pues vamos, no son solamente cargas físicas, sino también cargas emocionales, ¿sí? Eh, las personas las que están al cuidado directo de los pacientes empiezan a experimentar esas emociones y esos sentimientos de que ya no dan más, de que han llegado a un límite. Y eso se ve mucho en las enfermedades degenerativas, en las enfermedades oncológicas, ¿sí? Porque se presenta un desgaste muy progresivo, ¿ya? Los tratamientos son muy agresivos y generan mucha sintomatología en los pacientes y por ende demandan mucho más cuidado de los cuidadores, ¿sí? Aquí vamos a distinguir entre una carga objetiva y una carga subjetiva. La objetiva es la que va a depender del tipo de enfermedad y el nivel de dependencia, la duración que tanto tiempo lleva con esa enfermedad y la carga subjetiva va a depender de las características personales del cuidador, ¿sí? Su reacción emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga subjetiva va a definir de acuerdo a cada cuidador, ¿sí? O sea, independientemente del nivel de severidad o el grado de evolución de la enfermedad, pues todas personas reaccionan de manera, se expresan de manera diferente. Entonces puede ser que sea una enfermedad que realmente, a pesar de que eh, sea incurable, a pesar de que, pero es una enfermedad crónica que es degenerativa, pero tienen efectos a largo plazo. Entonces, sin embargo, los cuidadores, pues, extreman mucho esas enfermedades y entonces agrandan todas las situaciones, agrandan todos los síntomas. Entonces ella empiezan, no, es que yo creo, y empiezan a hacer ese tipo de- de objeciones en los profesionales de la salud, no, es que yo creo que esto le vendría mejor, es que lleva mucho tiempo con esa enfermedad y no se le ha hecho nada. Sí, entonces empiezan a una carga una sobrecarga de situaciones y emociones que, que pues no van a resolver finalmente en la enfermedad del paciente. Antes, por el contrario, se va a sobrecargar él. Existe un término que se llama la conspiración del silencio. Mm, La conspiración del silencio se define como un acuerdo implícito o explícito de alterar la información del paciente por parte de los familiares, amigos, incluso los profesionales que lo cuidan, ¿ya? Con el fin de ocultarle el diagnóstico, pronóstico, la gravedad de la situación, ¿sí? Y la inminente, pues, muerte a corto plazo. Se puede diferenciar entre dos tipos, una conspiración del silencio adaptativa, que en este caso es cuando el paciente no quiere recibir información de alguna de las partes de su proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que él aún necesita tiempo para poder asimilarlo. Él sabe que tiene una enfermedad y algo, pero no está completamente mm, dispuesto a aceptar, ¿sí? Sino que él dice, no, yo sí estoy enfermo, pero no, yo me voy a mejorar, yo voy a salir de esta. Entonces empieza mm, a crear como unos rechazos y unas barreras eh, a su propio diagnóstico y a su pronóstico, ¿ya? Independientemente si la enfermedad sea o no terminal, ¿ya? El otro tipo es el conspiración del silencio desadaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente quiere conocer la información, pero es la familia quien se niega a proporcionársela, ¿sí? O los profesionales como tal. Entonces, en este caso es porque pues conocen cómo su familiar eh, puede llegar a tomar las cosas, puede llegar a reaccionar, ¿sí? Entonces solicitan al personal y los profesionales de la salud que realmente se limite y mm, no se haga ningún tipo de comentario frente al diagnóstico, al pronóstico delante del paciente.
Entonces ustedes se imaginan la familia, ¿cómo sería la familia en un momento final de vida? Pues empiezan a surgir muchas sensaciones, muchas emociones eh, de esperanza, de poder que sea un momento, para muchos lo asumen como un momento de verdad, de partir, de despedida, ¿sí? Pero algunos familiares pues no aceptan, empiezan a hacer una negación y eso va a limitar que el paciente tenga un final y una muerte digna, ¿sí? Porque empiezan a querer que los profesionales empiecen a tomar conductas terapéuticas de salvedad que definitivamente no van a poder recuperar el estado ni van a mejorar el pronóstico de la enfermedad, ¿ya? Según Tolstoy, eh, menciona que el morir dignamente significa morir bien acompañado, tanto desde el punto de vista humano como tecnológico y profesional, ¿sí? Eso significa que debe ser asistido en toda la integridad posible, no solamente a nivel corporal, sino también en el espiritual, ¿sí? El hecho de morir debe significar morir con conciencia y esperanza. Para muchos tenemos esa concepción de que el morir genera eh, mm, muchas dudas, el hecho de qué va a pasar después desde el punto de vista del paciente y que pueda y que esté consciente, qué va a pasar con mi familia, ellos van a quedar solos, si hay nietos, si hay hijos de por medio, entonces qué va a pasar con ellos, empiezan a haber esos sentimientos de abandono. ¿Ya? Pero que pues el trabajo desde cuidado paliativo es eso, trabajar desde un inicio, no esperar pues, a un final inminente de vida, sino ir trabajando a medida que se diagnostica la enfermedad. Por eso la importancia de que el cuidado paliativo no entre en el momento del final de vida, sino que entre en el momento del diagnóstico, ¿sí? Para que se vaya trabajando todo ese tipo de situaciones. Hay que trabajar la adaptación del enfermo a esa nueva etapa, ¿sí? Hay que evaluar qué tan débil está, qué tan frágil, qué tan dependiente de su entorno está. Hay que brindarle apoyo y protección no solamente al paciente, sino también a la familia. ¿Qué representa la muerte para ellos? ¿Sí? Es un tema que hay que manejarlo, hay que hablarlo, porque a pesar de que sea difícil y sea de muy, o sea, a pesar de que sea un tema tan sensible, hay que tocarlo, hay que manejarlo, ¿sí? Eh, hay que brindarle, hay que ser lo más claros y lo más sinceros posible. Desde acá, desde el programa de cuidado paliativo, se procura desde el área de psicosocial em, hacer ese abordaje. Sí, hacer ese abordaje inicial, qué tan conscientes y qué tan capaces son de asumir ese momento de final de vida. Y asimismo se van haciendo unas estrategias terapéuticas para trabajar lo del duelo anticipado. Bueno, entonces, como lo mencioné anteriormente, hay un término que se llama el duelo. Entonces ahora el duelo, mm, ¿cómo lo podemos definir? Es como un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de un familiar, de una persona, eh, ¿sí? Que está obviamente psicosocialmente vinculado con esa persona. Es una reacción normal ante la muerte, ante la partida de un ser querido, por lo que la mayoría de los casos, pues no va a ser necesaria una intervención psicoterapéutica. Sin embargo, como se los mencioné anteriormente, hay que identificar de manera temprana cómo podemos identificar esas necesidades emocionales. Si nosotros vemos a un familiar que frecuentemente permanece en llanto, que frecuentemente o está muy aislado de todos los cuidados directos con el paciente, pues podemos colocarnos una alerta
y primero que todo, pues abordar a ese familiar, ¿sí? Como primer frente y decirle de una manera muy sencilla, muy básica, pues decirle que ustedes están ahí para escucharlo, qué situación es lo que le incomoda, qué situación es la que no está como de acuerdo con toda la conducta que se está haciendo con su paciente. Entonces, si nosotros identificamos definitivamente que hay unas emociones muy desbordadas, pues sencillamente levantamos la mano al equipo psicosocial. Entonces ya obviamente ellos ya vienen y hacen la intervención necesaria, ¿sí? Pero lo más importante es identificar tempranamente esos síntomas que pueden llegar a convertirse en un duelo patológico, ¿sí? En los casos de enfermos terminales, pues el proceso debe comenzar antes de que se produzca la muerte y finaliza cuando la persona, eh, pues, puede pensar en el fallecido sin ninguna reacción emocional, que puede pensar de manera tranquila, que lo recuerde de manera mm, amena, de manera grata, ¿sí? Porque lo que debemos fomentar es en el hecho de recordar ese tipo de vivencias. Por eso, en el transcurso, en ese proceso degenerativo de la enfermedad, o en todo ese proceso, la idea de nosotros es ir educando a los familiares, a los cuidadores, a que se vayan desarrollando ese tipo de actividades. Llamar a los familiares, a los más cercanos, para que ellos puedan de tal manera mm, recordar ciertas actividades o ciertos momentos que el paciente vivió que fueron para él, fueron para esa persona muy memorables y que nuevamente mm, se traigan y nuevamente se trabajen. Eso se puede hacer un acercamiento por lo menos con las personas que no están cerca a ese paciente, pues como se los mencioné al inicio de la presentación, con una videollamada, definitivamente el hecho de usted generar esos espacios para que el paciente, no solamente el paciente, sino el familiar, el cuidador directo, se sienta mucho más tranquilo y mucho más descargado en esa emoción. Existen unos factores condicionantes para la evolución que el equipo de cuidado paliativo pues tiene en cuenta tras el fallecimiento del familiar de ese paciente. Y son el momento del fallecimiento, si se produce dentro del tiempo que se consideró estimado. Por eso, en una de las capacitaciones que se les mencionó sobre las necesidades paliativas, se mencionaban unas escalas de pronóstico. Entonces, mediante el equipo médico determina, mediante esas escalas, un tiempo aproximado, un pronóstico de esa enfermedad. Entonces, identificar si efectivamente se cumplió dentro de ese tiempo que estaba planeado, por decirlo. El lugar, una gran cantidad de pacientes reciben atención. En este caso, la IPS Salud en Casa Médicos, pues en su domicilio. Y realmente este debe convertirse en el mejor lugar del fallecimiento. ¿Por qué? Porque están en su entorno, están con su familia, están en su espacio, ¿sí? Otro aspecto importante son los síntomas presentes y el grado de control alcanzado. Pues esto va a significar mucho para que el paciente y la familia mm, pues identifique esos síntomas, ¿sí? Y el dolor pues se haya logrado modular de la mejor manera. El proceso y tiempo de duración de la agonía es muy variable. Una muerte precipitada puede llevar a generar una gran ansiedad, no solamente en el cuidador directo, sino en todo el entorno familiar. De igual manera, una larga agonía puede generar pues, un agotamiento físico, mental y emocional, ¿sí? Las complicaciones surgidas en el momento del fallecimiento, qué tan complicado fue los trámites administrativos, si finalmente se le dio todos los cuidados necesarios, los cuidados que el familiar pretendía darle a su familiar, y la situación emocional del paciente y la familia, ¿sí? Y con esto quiero dejarles esta última frase, donde dice que la muerte no es la última palabra, es más bien el preludio de una nueva sinfonía.